Hola, profe. Hola. Hola, ¿ustedes me están escuchando? Hola, profe. Yo ahora me conecté, no te estaba escuchando. Hijo, ¿cómo estás, Jessica? Muy bien, profesora. ¿Y usted? Bien, bien, gracias a Dios. Y sos la única que estás conectada. Bueno, estaba Sí, dormimos. explicando, seguramente enseguida se van a ir conectando tus compañeros. Sí, seguro que sí. Bueno, Jessica, te voy a explicar de vuelta porque después Ujú. voy a pedirte un trabajo y si van conectándose más compañeros, entonces vamos a ir asignando las tareas. Nuestro tema es hablar sobre la metodología de los costos y dentro de esta metodología estamos o tenemos que definir tres parámetros y ahí me estás pudiendo visualizar el PowerPoint, hija. No, Jessica, profe. No, pero estoy mirando en el Word. Te estoy viendo a vos. estás viendo a mí, pero vamos a tratar de proyectar entonces para que puedas mirar y me puedas acompañar. ¿Y ahora? Sí, ahí sí, profe. Ok, entonces voy a recapitular de vuelta lo que estaba explicando, ya que me decís que no se estaba escuchando. Ujú. Nuestro tema de la unidad número 3 o bolilla número 3 es sobre metodología del costeo. Cuando vamos a analizar la metodología del costeo según AECA, la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, quiere decir AECA, en el documento número 7, el 73 específicamente, ellos dicen que hay que aislar o tener en cuenta tres parámetros para poder entender los costos. Y el primer parámetro que ellos toman en cuenta o recomiendan es teniendo en cuenta la forma en que se van a recopilar o acumular los costos y en lo que se produce el flujo del proceso productivo. ¿Qué quiere decir eso? De acuerdo con las características de la producción. El segundo parámetro es teniendo en cuenta en función de la técnica utilizada para poder valorar la producción. Y esta técnica estará relacionada con el momento en el cual se lleva a cabo el cálculo, o sea que de acuerdo con la base de costos que se va a utilizar. Y el tercer parámetro es teniendo en cuenta los costes que se va a incluir en el cálculo de costes del producto, o sea que la porción de costes que forma parte del producto. Fundamentalmente, esta distinción está influida por el tratamiento que se le dé a los costes indirectos de producción y ahí tenemos en cuenta de acuerdo con filosofías. Y cada uno de estos tres parámetros vuelve a subdividirse en los sistemas respectivos, teniendo en cuenta, por ejemplo, la forma en que se recopilan o acumulan los costes y en la que se produce el flujo del proceso productivo, o de acuerdo con las características de la producción, tenemos el sistema de acumulación de costes por órdenes de trabajo, SACOT, el sistema de acumulación de costes por proceso y el sistema de costes por operaciones o mixtos. Entonces, tres sistemas teniendo en cuenta las características de la producción para poder acumular los costes. Primer parámetro. Segundo parámetro, lo que según la ECA es de acuerdo con la base de costos utilizada. Ahí tenemos el sistema de costos reales o históricos, tenemos el sistema de coste normal y tenemos el sistema de coste estándar. Y el tercer parámetro
es teniendo en cuenta la porción de costes indirectos que se va a incluir en el cálculo del coste del producto, de acuerdo con filosofía. Y aquí tenemos el sistema de coste completo por un lado y tenemos luego el sistema de coste variable. Entonces aquí vamos a ir nosotros analizando en primer lugar el primer parámetro, o sea que la forma en que se recopilan o acumulan los costes y en la que se produce el flujo del proceso productivo. Vamos a hablar sobre el sistema de acumulación de costes por órdenes de trabajo y a este sistema se le conoce por su sigla como SACOT. ¿Qué quiere decir SACOT? Sistema S, A, acumulación, C, costo y O, T quiere decir orden de trabajo, sistema de acumulación de costos por orden de trabajo. El otro sistema es sistema de acumulación de costos por proceso y su sigla es SACP, sistema de acumulación de costos por proceso. Y el tercero no tiene una sigla porque es por operaciones o también conocido sistema de coste mixto. El sistema de acumulación de costes por órdenes de trabajo, en este sistema los costes se asignan y acumulan para cada trabajo. Cada trabajo puede ser un pedido, un lote, una unidad de producción o un contrato. Las empresas que utilizan este sistema pueden ser, por ejemplo, artes gráficas, construcciones, fabricación de aviones, máquinas, muebles, prendas de vestir, confiterías, etcétera, etcétera, por dar ejemplo de empresas que utilizan este sistema de acumulación de costes por orden de trabajo. Es utilizado cuando estas operaciones se hacen de acuerdo y esta es la parte característica del sistema de acumulación de costes por orden de trabajo. Estas operaciones se hacen o estos procesos se llevan a cabo de acuerdo con las especificaciones de los distribuidores o clientes. O sea que prevalece el pedido del cliente, la exigencia del cliente en el SACOT. Por tanto, cada trabajo es hecho a la medida, es porque prevalece la exigencia del cliente. Y también se utiliza este sistema cuando el tiempo necesario para llevar a cabo la fabricación de una unidad de productos es relativamente largo o extenso en el tiempo. Entonces son dos momentos o dos condiciones que hace que yo tenga que utilizar el SACOT. Viene un cliente, me pide, por ejemplo, en la gráfica me pide una tarjeta personalizada y me da las características como él quiere, los datos, las letras, etcétera, etcétera, el color. Entonces es un trabajo específico, ya que el cliente me dice específicamente cómo quiere, está hecho a la medida de su exigencia. Esa es la característica del SACOT. Parece lógico pensar que cuando cada trabajo producido es distinto del anterior, los costes de producción del mismo también serán distintos y que estos costes pueden y deben acumularse por separado. ¿Por qué deben acumularse por separado? Porque acuérdense que cada trabajo es hecho a la medida. Puede venir otra persona y le va a pedir también a lo mejor una tarjeta personal, pero esa persona va a querer con otras características, otros colores, otras letras y otras cosas que digan su tarjeta, que va a hacer que tenga un costo diferente al pedido que hemos hecho. Entonces, ese es el sistema de acumulación de costes por orden de trabajo. El costo se acumula para cada orden, cada pedido quiere decir orden de trabajo. Y luego vamos a analizar el sistema de acumulación de costes por proceso. Fíjense que su nombre me dice que ya es por proceso, o sea que me da la pauta de que se fabrican grandes cantidades de unidades similares. Esa es la característica de este sistema. El sistema de acumulación de costes por proceso, todos los costes son acumulados durante un periodo de tiempo, ojo, y se distribuye entre todos los productos acumulados durante ese periodo. O sea, que hay un horizonte temporal como que estamos hablando de un proceso. El otro no tiene horizonte temporal porque es hecho a la medida del cliente, ¿sí? Entonces, en el sistema de acumulación de costos por proceso, todos los costos, repito, se van a acumular durante un periodo de tiempo.
En general se utiliza cuando la producción ocurre de forma continua y rutinaria y cuando se producen en serie productos estandarizados. Eso es muy importante, o sea que se fabrica grandes cantidades de unidades similares. Las empresas que utilizan este sistema de acumulación de costos por proceso pueden ser, por ejemplo, empresas dedicadas a los alimentos precocinados, cementos, la azucarera que estamos teniendo aquí, conservas, petróleo, harina, pintura, plástico, químicos, textiles. Son empresas que utilizan el sistema de acumulación de costos por proceso. El cálculo del costo en este sistema es bastante sencillo siempre que se cumpla la condición. ¿Cuál es la condición? La producción continua dé lugar a productos uniformes, o sea que la producción tiene que ser uniforme. Esa es la condición para poder hallar el coste en este sistema de acumulación de costes por proceso. El coste de producción va a servir para valorar las existencias y para calcular el coste de la producción vendida. Igual sucede con el SACOT. Este sistema de acumulación de costes por proceso se vuelve mucho más complejo cuando, por ejemplo, hay existencias de productos en curso, también conocido como existencia de productos en proceso, o cuando existen desperdicios, mermas o materiales defectuosos dentro del proceso, o el flujo del proceso productivo no es constante y continuo. Esto ocurre cuando los factores de la producción no son añadidos uniformemente a medida que avanza el proceso de fabricación. Entonces esas son un poquito de características de cada uno de estos sistemas. Aquí lo que hay que aprender bien es que el SACOT obedece a la exigencia de un cliente en específico. O sea que prevalece la especificación del cliente, está hecho a la medida del cliente, en donde cada orden de trabajo es un pedido, ¿sí? Y todos los costes tienen que acumularse a esa orden de trabajo en forma específica. ¿Qué pasa con el sistema de acumulación de costos por proceso? Acuérdense, se fabrican a grandes cantidades de unidades similares, ¿sí? La producción generalmente son en serie, son estandarizados. eh, la producción ocurre de forma continua y rutinaria en este sistema de acumulación de costes por proceso. Grandes cantidades de unidades similares, procesos idénticos son las características de este sistema de acumulación de costos por proceso. Y luego se da una combinación de empresas que pueden llegar a tener sistema de costes por operaciones o mixto, o sea que una mezcla de SACOT con SAP. Les pongo un ejemplo, por ejemplo, las empresas que fabrican vehículos, fabrican en serie una marca, un modelo, un año de vehículo, lanzan al mercado. Esa fabricación en serie obedece su costo, o sea, acumula su costo a través del costeo por proceso. Y viene una persona que va a correr una Fórmula 1, por ejemplo, y va y le dice, bueno, yo quiero correr con el vehículo de tu fábrica, pero quiero que le rebaje un poquitito, que le ponga unas ruedas un poquito más gruesas, el asiento que sea más para adentro y ciertas características. Entonces, en ese caso, esta fábrica que se dedica exclusivamente o tiene predominancia en su acumulación de costos del proceso, entonces va a tener una orden de trabajo y va a tener que cumplir con ese cliente si es que lógicamente se ponen de acuerdo. Y ahí estamos hablando de un sistema de costes por operaciones o mixtos. También le estaba diciendo que podemos tomar en cuenta algo que se volvió muy usual aquí en Ciudad del Este, por ejemplo, es los productos de plásticos. Una empresa que fabrica plástico a gran escala tiene el sistema de acumulación de costos por proceso, pero hay algunas empresas que ahora por fin de año van y le dicen, bueno, yo quiero este plástico que me ponga un logotipo de tal color, que le ponga estas características, etcétera, etcétera. Entonces esta empresa puede llegar a tener un sistema de costes por operaciones o mixto, o sea que tiene una parte de orden de trabajo y una parte por proceso. Estos tres sistemas están directamente relacionados con las características de la producción o la forma en que se recopilan o acumulan los costes y en la que se produce el flujo del proceso productivo. ¿Qué tal está Jessica con estos sistemas? ¿Tenés alguna consulta antes de seguir avanzando? No, profe, ninguna. Clarito.
Decime entonces vos características del SACOT. SACOT son el sistema de acumulación por orden de trabajo, es decir, se hacen trabajos específicos. Muy bien. Por ejemplo, Ferrari, creo que es, o Lamborghini, es una de las empresas que se dedican a hacer autos por pedido. O, bueno, yo trabajo en una gráfica y nosotros trabajamos así también. Perfecto, ahí te es fácil porque tenés un sistema de acumulación de costos por orden de trabajo. Cada pedido de tu cliente es una orden de trabajo diferente. Sí, así mismo, profe. Perfecto. ¿Y qué pasa con el sistema de acumulación de costes por proceso, Jessica? Que para esta serie se producen, digamos que los productos, pero en grandes cantidades, pero todo sale al mismo tiempo, digamos, así explicando de manera sencilla. Por ejemplo, en las fábricas azucareras o una fábrica de pintura, todo sale al mismo tiempo, pero no es de manera específica. Salen en series. Se fabrican en grandes cantidades en donde cada unidad es similar a otra unidad. No tiene en cuenta el pedido del cliente, en Sí, donde las para acumular los especificaciones. costos se acumulan generalmente, toma un horizonte temporal. Vamos a fabricar, por ejemplo, 50.000 toneladas de cemento o 10.000 toneladas de azúcar o cuántos mil litros de aceite, etcétera, etcétera, en tanto tiempo, en donde los costos siempre en este sistema de acumulación se acumula al centro de costo y después al producto o a los productos. Entonces no hay problema con estos sistemas, Jessica, estamos yendo por buen camino. ¿Tenés alguna consulta en relación a ello, hija? No, profe. Y el sistema mixto es la fabricación, la mezcla de ambos. Perfecto, perfecto. Y todos estos tres sistemas, ¿a qué parámetro obedece, Jessica? Al flujo del proceso productivo sería, profe. Fíjate aquí, mira. La ECA dice, la forma en que se recopilan o acumulan los costos por un lado y en la que se produce el flujo del proceso productivo, ¿sí? Ujú. La forma en que se recopilan o acumulan los datos y el flujo del proceso productivo. Y en el programa de ustedes dice, de acuerdo con las características de la producción, por eso les puse aquí entre paréntesis. Ok. Entonces, eso es, yo puedo tomar cualquiera de los dos y les digo, bueno, de acuerdo con las características de la producción, ¿cuáles son los sistemas de acumulación de costos? Y ahí ustedes van a poner SACOT, SAP y mixto. O yo les Ok. puedo plantear, de acuerdo a la forma en que se recopilan o acumulen los costes y en la que se produce el flujo del proceso productivo, ¿cómo son los costos? Y ahí ustedes tienen que ir citando. Entonces, ese es muy importante el parámetro. Perfecto, Jessica, seguimos. Sí, seguimos, profe. Vamos al segundo parámetro. Es en función de la técnica utilizada para la valoración de la producción, la cual va a estar relacionada con el momento. Y ojo, cuando habla de momento se refiere al horizonte temporal en el cual se lleva a cabo el cálculo. Y en el programa dice de acuerdo con la base de costos utilizadas. Y aquí tenemos el sistema de costes reales o históricos. Tenemos por otro lado el sistema de coste normal y tenemos el sistema de coste estándar. Vamos a analizar cada uno de estos sistemas. Entonces, acuérdense que aquí ya difiere del anterior. Acá es la forma en que se acumulan o recopilan los datos y cómo se produce el flujo del proceso productivo. Y aquí ya es horizonte temporal, el momento en el cual estoy llevando a cabo el cálculo o la base que voy a tomar para poder calcular los costos. Sistema de costes reales o históricos. Este primer sistema considera los precios y costes reales de los elementos que intervienen en el proceso. Esto es para valorar la producción en base a costos históricos, se tienen que acumular los costos incurridos. Y cuando digo costos incurridos son costos reales. Estos términos son sinónimos para poder llevar a cabo la obtención de productos. Entonces, cuando estamos hablando de costos reales o históricos, son costos incurridos, costos materializados.
En este sistema, el coste de producción se registra cuando se incurre en él o cuando yo estoy materializando ese costo. Esto ocurre para los materiales directos y los costes de personal directo, o sea que mano de obra directa y primer factor, materiales o materias primas, ya que es fácil asociarlos a las órdenes específicas o a los centros. Y cuando habla de órdenes específicas se refiere a SACOT, y cuando habla de centro se refiere a un sistema de acumulación de costes por proceso. Ya estamos yendo un poquito más, dando a entender de que se entiende bien y vamos a lo técnico. Ahora bien, ¿qué pasa con los costos indirectos de producción? Al tratarse de elementos indirectos del coste de producción, no se pueden asociar de forma fácil con las órdenes o con los centros. Por ello se utiliza en la práctica un procedimiento a caballo que se dice entre los sistemas de costes tanto históricos como estándar, que se conoce con el nombre de sistema de coste normal. Entonces, este sistema se va a utilizar en un momento dado para poder ver los costes dentro de un sistema de coste real o histórico. ¿Qué quiero decir en este momento? Cuando yo voy a tomar el sistema de coste real o histórico, yo me voy a tener en cuenta con mucha facilidad para el primer y segundo factor. ¿Por qué? Porque dice que son costos reales. Estoy comprando una materia prima, ese es mi costo real. ¿Cuánto estoy gastando? Lo que yo compré hace una hora atrás ya es histórico, ¿sí? Es real, pero histórico. Y esa es para el sistema de coste real. Luego vamos a hablar del sistema de coste normal. Está denominado así este sistema porque los costos indirectos de producción total de un periodo o totales de un periodo se promedian o normalizan sobre la base de la actividad productiva. Por eso se llama el sistema de coste normal. En el sistema de coste real o histórico yo tengo en cuenta cuánto de materia prima gasté, cuánto me cuesta. Unidad física, cantidad, ¿sí? Unidad monetaria y cantidad. Mano de obra, cuántas horas trabajó, cuánto cuesta. Y para poder establecer los costos indirectos se tiene en cuenta este sistema de costo normal para los costos reales. Y en el sistema de costo normal, ¿qué es lo que tiene en cuenta? Los costos indirectos totales de un periodo se tiene que promediar o normalizar sobre la base de la actividad productiva. La estimación de los costos indirectos de producción debe realizarse debido a que sus costes no son incurridos uniformemente de un periodo a otro, y además que en ellos se incluyen elementos de costes que no son proporcionales a la actividad productiva. Por eso se promedia o se utiliza este sistema de coste normal. Por ejemplo, el alquiler de la empresa o de la fábrica en muchas ocasiones puede también hallarse un promedio de amortización, mantenimiento, y se registran generalmente en función del transcurso del tiempo de estos costos, con independencia del número de unidades producidas. O sea que no tiene en cuenta la unidad productiva, pero sí tiene en cuenta los costos indirectos de producción que sí o sí se tienen que normalizar o promediar sobre la base de la actividad productiva dentro de un periodo de tiempo. Si los costos indirectos de producción se cargan a la producción en curso, ojo, en proceso de fabricación, a medida que se produjera el coste unitario de producción también va a variar de un mes a otro, debido a los problemas que causa esta irregular asignación de costos indirectos de producción. Lo que se hace es utilizar una tasa predeterminada de costos indirectos de producción. O sea que yo voy a estimar de antemano cuánto va a ser el valor o la tasa de mi costo indirecto para poder establecer un proceso fabril o pasar un presupuesto al final. Esa tasa es aplicada a la producción en base a las unidades de actividades reales que puede tomar, por ejemplo, puede tener una base de aplicación de horas hombres, horas máquinas. Algunos pueden tomar como base de aplicación un espacio físico determinado, puede tomar como base de aplicación también el consumo, por ejemplo, el primer factor, materias primas. O sea que no existe una regla para la base de aplicación, es criterio nada más y es subjetivo.
Entonces, para el sistema de coste normal, entonces los costos indirectos se normalizan para un periodo determinado de tiempo y se tiene en cuenta una base de actividad real, horas hombre, horas máquinas, etcétera, etcétera. Y el sistema de coste estándar lleva a la determinación de estándares técnicos y económicos para los tres factores de la producción. ¿Cuáles son esos factores de la producción? Primer factor, acuérdense que es materias primas, puede ser materiales e insumos, ¿sí? Segundo, mano de obra, en la remuneración del personal. Y el tercer factor, los costos indirectos de producción. Cuando esta se inicia, cuando el proceso se inicia, se carga por la suma de los costes en que debería incurrirse. Eso es el coste estándar, en lugar del coste realmente producido. Entonces, al comienzo de un periodo determinado, yo voy a fijar más o menos cuánto va a ser el costo de materia prima que puedo usar en ese proceso, cuánto puede ser el costo estándar de la mano de obra, cuánto puede ser el costo estándar del tercer factor, costos indirectos de producción, siempre estimativo para el tercer factor. Y luego, cuando se lleva a cabo o se inicia el proceso de fabril, se carga por la suma de los costes en que debería incurrirse. Y eso, a eso nos referimos cuando hablamos de coste estándar en lugar del coste realmente producido. Y estos son los tres sistemas en función a la técnica utilizada para la valoración de la producción, el cual está relacionado, ojo, con el momento, y cuando hablamos de momento nos estamos refiriendo al horizonte temporal o de acuerdo a la base de costos utilizada. ¿Qué base voy a tomar? ¿Costo real? ¿Lo que yo estoy gastando ahora, lo que yo gasté ayer o anteayer o aquí a una hora anterior? ¿Voy a tomar el sistema de costo normal o voy a tomar el sistema de costo estándar? Son los tres dentro de la segunda opción que nos da la ECA. ¿Qué tal, Jessica, con esto? Bien, profe. ¿No tenés duda, hija? No, hasta ahora no. Ok. Bueno, vamos a la tercera opción entonces. Los costes que se tienen que incluir en el cálculo de coste del producto, o sea que la porción de coste que forma parte del producto, y cuando habla de porción de coste que forma parte del producto, se refiere al tratamiento que se le dé a los costos indirectos de producción. Y en el programa nos dice de acuerdo con filosofías, y aquí tenemos dos sistemas, el sistema de coste completo por un lado, y por el otro lado el sistema de coste variable. Al sistema de coste variable, algunos autores lo llaman como sistema de costeo directo también, entonces hay que ir tomando en cuenta esos nombres. El sistema de coste completo, algunos lo llaman sistema tradicional, el sistema de costeo industrial por absorción completo. Son varios sinónimos que tiene este primer sistema de costeo de acuerdo con filosofía. ¿En qué consiste el sistema de coste completo? Fíjate que su nombre ya te dice todo. El enfoque de cálculo de coste hace que examinemos los costos indirectos de producción, o sea que aquellos costes que estén relacionados con la producción que no son considerados ni como mano de obra directa ni como materia prima o materiales directos. ¿Por qué? Pues esos son costos directos. Estos costes indirectos pueden clasificarse en fijos y variables. Y esta clasificación es la que nos va a permitir o nos va a dar el enfoque del sistema de coste completo industrial y del coste variable. Eso es muy importante ver entonces. Clasificar primeramente los costes en fijos y variables, y esa clasificación es la que me va a determinar cuáles son costes completos y el sistema de coste variable. La diferencia entre el sistema de coste completo o por absorción o industrial, como también se le conoce, y el sistema de coste variable de fabricación, va a radicar, como les decía, en el tratamiento que se le va a dar a los costos indirectos de producción de carácter fijo, que no se modifican en el horizonte temporal de corto plazo. Como dividimos nuestro costo indirecto en fijo y en variable, acá la diferencia entre un sistema y otro va a ser el tratamiento que se le da a los costos indirectos de producción de carácter fijo que no se modifican a corto plazo.
El coste completo, ¿sí? Por absorción, industrial, también son sinónimos. Dentro de este coste, todos los costes se van a incluir que están relacionados con la función productiva. O sea que en él incluyen todos los costes relacionados con la producción propiamente dicho, con independencia de que sean fijos o de que sean variables. Para el sistema de coste completo no importa esa clasificación. Yo clasifico en fijo, variable, todo si es costo forma parte de ese sistema de acumulación de costes. En los defensores de este sistema de coste completo o coste por absorción o coste industrial o coste tradicional, señala que para llevar a cabo la actividad productiva, los costes fijos, como por ejemplo los impuestos sobre la propiedad, el sueldo de la dirección técnica de la fábrica o la depreciación del inmovilizado de la fábrica, siempre dicen ellos que van a contribuir a la producción. Por otra parte, también ellos argumentan que los ingresos por ventas deben cubrir los costos fijos y los variables, con el fin de poder reemplazar en el futuro los activos de la empresa. O sea que ese es el argumento por el cual en el sistema de costeo completo se tienen que incluir todos los costes independientemente sea fijo o variable. Ahora, ¿qué pasa con el sistema de coste variable? En este sistema va a incluir para su cálculo, el cálculo del coste del producto, solamente el coste de material directo, mano de obra directa y los costos indirectos de producción, ojo, pero solamente la parte variable. La parte fija es considerado costo del periodo, ¿sí? Los que defienden este sistema de coste variable basan su razonamiento en que los costes identificados con un producto deben ser solo aquellos que van a variar de acuerdo con la actividad del proceso productivo, dice. De acuerdo a la actividad del proceso productivo, según estos partidarios o estos defensores de este sistema, dice que deben identificarse con un producto y deben ser solo aquellos que varían con la actividad del proceso productivo, ya que el hecho de contar con una capacidad de generar unos costos fijos inevitables que van a permanecer constantes en un momento dado, generará unos costes fijos evitables también que permanecen constantes en un horizonte temporal a corto plazo con independencia del volumen de actividad que se esté llevando a cabo dentro de la empresa. Esto hace que al no estar los costos fijos condicionados por el volumen, se van a considerar costos del periodo y por tanto no se van a asignar a las unidades de producto o a las unidades producidas según los partidarios del sistema del costeo variable. En los dos sistemas, o sea que el sistema de costeo completo por absorción industrial como el sistema de costeo variable, el costo del producto está formado por los tres factores de la producción. Primer factor, material directo. Segundo, mano de obra directa. Y tercero, costos indirectos de producción o de fabricación, que en el supuesto de que formen íntegramente parte del producto va a ser mediante, ojo, si le incluyo todos los costos, va a ser teniendo en cuenta el sistema de costeo completo. Y si se incluye solo los costos indirectos de producción, pero la parte variable, ahí estamos hablando de sistema de costes variables. Ahí, por ejemplo, podemos tener las prestaciones a los empleados, impuestos sobre la nómina, suministro, agua, luz, teléfono, internet, que está dentro del suministro, mantenimiento de la máquina, consumo de materiales. Entonces, si es que tenemos en cuenta eso, estamos hablando de un sistema de coste variable. Y luego vamos a ir viendo una interrelación que puede existir entre los factores de la producción y el momento en el cual se lleva a cabo el cálculo del coste. Aquí tenemos real, normal y estándar, y el enfoque que se le da al cálculo del coste del producto. Ahí podemos tener coste completo, coste variable y el sistema de acumulación de costes, que es por orden de trabajo y puede ser por proceso o mixto. Se puede presentar también una estructura para poder comparar estos sistemas que yo ya les puse en el material que están teniendo. En el sistema de costeo real, por ejemplo, los factores de la producción en un sistema de costeo por proceso, todos los factores son reales. Materia prima real, mano de obra real,
los costos indirectos variables reales, los costos fijos reales. En un sistema de costos estándar, todos los costos son estandarizados dentro de un sistema de acumulación de costos por proceso. En el sistema de costeo normal, el costo de la materia prima y la mano de obra son reales, pero los costos indirectos de producción, tanto variables como fijos, son presupuestados a priori o de antemano o estimados para cada orden de trabajo, teniendo en cuenta la porción de costes a incluir. En un sistema de costeo variable se incluye los tres factores de la producción, pero en el tercer factor solamente los costos indirectos de producción variable. Y en el sistema de costeo completo se incluye todos los costos, o sea que materia prima, mano de obra, costos indirectos de producción, sea fijo o sea variable, igual incluye dentro del sistema de costeo completo. Y con esto prácticamente estamos concluyendo lo que nos pide así a grandes rasgos la bolilla número 3, que es hallar la metodología del costo de acuerdo con las características de la producción. Entonces aquí tenemos ya que pueden ser SACOT, SAP y por operaciones o mixtos. De acuerdo con la base de costos utilizada, puede ser sistema de costes real o histórico, normal y estándar. Y de acuerdo con filosofía tenemos el sistema de coste completo y el sistema de coste variable, que son los temas que nos están pidiendo dentro de la unidad número 3. Y yo quiero escucharte, Jessica, si hay alguna duda con estos temas que estamos hablando. No, profe. ¿Está todo muy claro, Jessica? Sí. Que sos la única que está conectada. Bueno, Jessica, ahora quiero pedirte que trabajes, ya que estás ahí. Tenemos Sí. todavía una hora de tiempo. Ahí en la plataforma yo alcé una hoja donde dice eh, para trabajo. No sé si podés Sí. visualizar. Descargué del Word. Ahora estoy buscando, profe. Bueno, trabajo de investigación dentro de la bolilla número 3. Sí. Me gustaría que tomes tu celular o tu material, investiga Ujú. un poquito sobre el sistema de acumulación de costes por orden de trabajo. ¿Qué vas a investigar? Ahí les puse documentos fuentes. ¿Cuáles son los documentos fuentes que se utilizan en ese sistema? También investigar los costes indirectos de producción en la orden de trabajo, cómo se imputa o se registra. Y luego vas a ver un poquito en qué consiste la sobreaplicación y la subaplicación de costes indirectos de producción. Eso me gustaría que investigues dentro del sistema de acumulación de costes por orden de trabajo. Y dentro del sistema de acumulación de costes por proceso, me gustaría que investiguen las características de este sistema o las empresas que utilizan este sistema, las fases previas al cálculo de costes, cómo se halla el costo unitario en ese sistema, en qué consiste la producción en curso, producción equivalente, existencia inicial de productos en curso, cuál es el método de valoración que se va a utilizar si tenemos existencia inicial de productos en curso en el sistema de acumulación de costes por proceso y las existencias finales de productos en curso. Así bien específico, les puse los temas para que puedan trabajar y yo estoy aquí para poder apoyarles cualquier duda o consulta que tengan. Este trabajo realizo ahora en Word, ¿verdad? Ahora, Termino y te envío. ahora Jessica, ahora creo que 20, 30 minutos, 19 horas son ahora. 19:30 yo creo que ya vas a poder terminar y aquí yo estoy y vamos a debatir de vuelta sobre este trabajo. Ok, voy a salir entonces un ratito de la reunión. Perfecto, Jessica, perfecto. Cualquier duda, yo estoy aquí. Dale, profe.
Buenas noches, profe, ¿estás ahí? Buenas noches, te escucho. ¿Cómo estás? Sí, muy bien, profe. Solo tengo una consulta referente al trabajo Sí. porque estuve mirando y la verdad que tiene varios puntos para investigar y cuando yo entré ya la otra compañera salió y me imagino que ella escuchó lo que vos estabas diciendo. Entonces tengo dudas y quería aclarar contigo referente a la entrega porque como tiene su tiempo y para poder explicar tenemos que hacer un trabajo bien completo. Entonces quería saber si vas a poner en la plataforma una fecha límite de entrega también como el otro o cómo sería. Este trabajo es para ahora, hija. Ahora a 19:30 justamente tu compañera también se va a conectar y ya vamos a estar debatiendo y terminando sobre este trabajo. No es para usar en la plataforma, es para trabajar en la clase. De ahora en adelante vamos a ir aplicando metodologías de trabajo en clase, entonces ahí ustedes van a ir acumulando ya su proceso. ¿Qué tenés vos de este trabajo, hija? ¿Qué encontraste? ¿Cuál es tu nombre? Porque acá no me aparece. Sí, Magdalena, profe. Magdalena, ¿cómo estás, Magdalena? En realidad que estoy mirando recién ahora y estaba empezando para hacer, entonces solo por eso entré para poder anotar también mis puntos para volver a la conferencia. Sí. Entonces sería Eh, así, Ahora 19:30 quedamos con Jessica que íbamos a arrancar. Seguramente ella en cualquier momento se conecta y ya arrancamos. Trata de buscar vos con este lapso de tiempo ahí en tu internet. Ponerle ahí, por ejemplo, documentos fuentes en el sistema de acumulación de costes por órdenes de trabajo y te va a ir trayendo para que sí, podamos profe. debatir y Dale, cerrar perfecto. ya. Media hora nos queda todavía. Ujú. Ok, gracias, profe. Listo, Magdalena.
¿Están ahí, chicas? ¿Qué tal, Jessica?
¿Estás ahí, hija?